Hola, hola, ¿cómo están, traders? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo cómo analizar paso a paso, o al menos desde cómo lo hago yo. Bien, obviamente cada uno tiene su manera de analizar, su manera de operar también. Pero bueno, hablando al respecto de eso, vamos a estar hablando también acerca de los tipos de análisis que hay. Bien, hay dos tipos de análisis para las personas que no saben, y es el fundamental y el técnico. Bien, más que nada yo me dedico a hacer el técnico, y ya les voy a explicar el porqué y las diferencias de estos. Por ejemplo, el análisis técnico, para los que no saben, se basa básicamente en estudiar la evolución, ya sea o el movimiento de un activo, de un índice, de un objeto, básicamente de algo, bien, es decir, de algo que esté cotizándose. Y esto obviamente lo vamos a poder usar con muchas cosas, como por ejemplo los indicadores, chartismo, es parte del análisis técnico. Luego de ahí ya tenemos el fundamental. Obviamente es un tipo de análisis similar, pero no tantos, es decir, no tan así. ¿Por qué? Porque es más un análisis, es decir, el análisis fundamental es más que nada un análisis en que se basa en las noticias financieras, bien, ya sea cualquier tipo de noticias, ya sea económica, de una empresa, de política, es decir, cualquier tipo de noticias que afecte dentro de todo a la economía, bien. Por ejemplo, supongan de que, a ver, hay una noticia económica, bien, hablando de la tasa de desempleo supongan ustedes de Japón o de Estados Unidos. Vamos a quedarnos con Estados Unidos. Y obviamente la tasa de desempleo, al salir esa noticia de Estados Unidos, obviamente, ¿cuál es la moneda de Estados Unidos? El dólar americano. Por lo tanto, le puede afectar al dólar americano y lo puede hacer más fuerte o no. Bien, y desde ahí, obviamente, parten. Es decir, desde ahí se basan los inversionistas, los grandes inversores, en hacer inversiones, bien, después de una noticia. Obviamente, esto es un tipo que les dejo para todos ustedes, si es que hacen análisis fundamental, es que sí o sí tengan un calendario económico, pero un buen calendario económico. Hay muchos, pero es necesario que lo tengan por justamente eso, porque si uno hace análisis fundamental, tiene que estar pendiente de las noticias, de las conferencias que vayan a ver, etcétera. Más que nada, en lo que viene a ser Boom y Crash, eso no le afecta en lo absoluto. Porque para las personas que no saben, Boom y Crash o simplemente los índices sintéticos simulan o imitan más que nada la volatilidad de los mercados reales, y no hay noticias que le afecten a este tipo de mercado. No es lo mismo, por ejemplo, Forex, no es lo mismo, por ejemplo, las criptos, que en parte sí le afecta a una noticia fundamental. En este caso no le afecta, y es por eso que yo no utilizo el análisis fundamental. Ojo, esto es dependiendo del mercado. Bien, como les digo, si estamos en Forex, obviamente sí nos va a afectar y mucho. No se imaginan cuánto, porque sí afecta mucho lo que viene a ser una noticia que salga. Realmente le afecta mucho al mercado. Más que nada sí, a los movimientos. Hay muchas manipulaciones, por eso muchas veces. Y es por eso yo también, que por un lado dejé de operar Forex, por justamente esas noticias fundamentales que de la nada uno está analizando y uno está operando, y de la nada hay una velón, es decir, hay una velota que luego te deja un mechazo increíble, y que justamente también vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, una vez de que ya expliqué, ya hayamos visto lo que vienen a ser los dos tipos de análisis, bien, vamos a pasar a lo que viene a ser el paso a paso. Primero que nada, el primer paso y el más importante, chicos, no se olviden de este, es entender la gráfica. Como verán, aquí tenemos exactamente una gráfica. Y en la gráfica vamos a tener dos cosas. Bien, vamos a encontrar dos ejes. Bien, tenemos lo que viene a ser el eje horizontal y el eje vertical. En el horizontal vamos a encontrar todo lo que es el tiempo, bien, es decir, podremos ver todos los niveles, ya sea históricos, o podremos ver las cotizaciones, las fechas, las horas, etcétera. Y luego de ahí, perdón, las cotizaciones no. Y luego de ahí en el vertical vamos a estar viendo todo lo que es la cotización y lo que está en vivo, es decir, por ejemplo, ahora el Crash 500.
está cotizándose en 6.161. Pueden ser dólares, pueden ser millones, es decir, se está cotizando, bien, es decir, se está cotizando a ese precio, a este nivel ahora mismo, bien. Pero bueno, una vez de que ya entendimos de que hay dos ejes, bien, fíjense que ustedes vienen aquí y obviamente mientras más zoom le hacen, más van a ver los días, ¿bien? Es decir, más días van a poder ver con más precisión. Por ejemplo, ustedes quieren saber la información al respecto del Crash 500 de hace unos 3 días atrás o 4, y obviamente se vienen a esto y dicen, mira, a mí me interesa saber dónde, es decir, en qué precio estuvo el Crash 500 hace 3 días, por ejemplo. Y marcas el 16, bien, y obviamente esto fue hace 3 días. Bien, entonces tú ves y dices, mira, hace 3 días estaba en 6.238, hoy en día está lo que viene a ser en 6.162. Obviamente hubo es decir, hubo una caída, bien. Entonces uno ya empieza a obtener información, uno empieza a ver el mercado, cómo se va moviendo y entendiendo, porque yo veo que muchos de ustedes, eh, o veo que muchas personas en realidad, no simplemente ustedes, que veo que analizan, pero no le prestan atención a la gráfica, es decir, no le prestan atención a los ejes. Y es realmente muy importante porque esto se trata también de entender lo que es la oferta y la demanda. Bien, les voy a dar así por encima un ejemplo de lo que es la oferta y la demanda. Bien, es decir, hoy no vamos a ver lo que viene a ser precisamente oferta y demanda, pero les voy a ayudar con una pequeña clase así súper por encima de la oferta y la demanda. Bien, hagan de cuenta de que eh, justamente en el VIP he dado este ejemplo y ahora tenemos lo que viene a ser dentro de muy poco, tenemos lo que viene a ser el Mundial de Qatar. Bien, en el Mundial de Qatar. Obviamente, el Mundial de Qatar, el Mundial de Qatar cuesta hoy en día el pasaje, cuesta alrededor de 6.000 a 7.000 dólares. Obviamente hubo un aumento, bien, y de esto se trata la oferta y la demanda, bien. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Por ejemplo, supónganse de que estos no son días, sino años, ¿bien? Supónganse de que yo quiero ver qué es lo que pasó básicamente hace unos 3 días, vamos a ponerlos, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasó hace 9, es decir, hace 10 días, ¿bien? Vamos a ir un poquito para atrás y hace 10 días, ¿bien? Es decir, yo quiero ver hace cuánto es decir, yo quiero ver cuánto costaba hace 10 años, supongan ustedes, un boleto para Qatar. Bien, entonces vamos a ir hace unos 10 años, estamos en una hora y días, básicamente, pero en este vamos a hacer un ejemplo que estamos en años. Bien, o en días, mejor, vamos a dejarlo en días. Hace 10 días el precio para viajar al mundial costaba alrededor de 5.800 dólares. Bien, alrededor de 5.000 a prácticamente 5.800. Bien. 5.000 a 5.800. Obviamente, esto era muy barato, por lo tanto la gente pasa exactamente esto aquí. Al ser barato y no hay nada que llame la atención, el por qué viajar, más que una simple persona que solamente quiere ver, conocer dónde es que se hace, bien, es decir, o quiere simplemente ir a visitar nada más. Obviamente el precio, por ejemplo, empezó aquí. A ver, denme un minuto, chicos. El precio empezó aquí, bien, por lo tanto tenemos 5.800 dólares. El precio aumenta prácticamente unos 70 dólares de más. Luego el precio, es decir, la empresa que te vende los boletos, la boletería, ve de que el precio ahí ya está muy caro, por lo tanto no le es accesible a las personas. El precio vuelve a descender, vuelve a estar en el mismo punto, se vuelve a generar lo que viene oferta y demanda. Eh, básicamente, demanda. Bien, por ejemplo, en este caso está ofertando lo que viene a ser la boletería está ofertando y obviamente está teniendo mucha demanda, por lo tanto está vendiendo muchísimo. Bien, entonces en este punto vuelven a comprar las personas, el precio vuelve a aumentar, superándose poco a poco, luego se vuelve a establecer, luego vuelve a romper y así sucesivamente hasta que llegó el precio del día de hoy que se encuentra en 6.000 dólares. De 5.000 aumentó prácticamente 1.000 dólares para hoy en día poder viajar
a lo que viene a ser el Qatar. Bien, y este es un ejemplo de lo que pasa en todos lados. Por ejemplo, hay un evento muy importante y lo que te costaba $5 pasa a costarte alrededor de $15,000. Es un ejemplo, es una brutalidad, ya lo sé, pero es un ejemplo. Bien, vamos a dejarlo con $15 mejor porque queda mucho 15,000. Entonces, de $5 pasa a costar $15 y obviamente esto se debe a la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque estaba barato, obviamente, y hay algo por el cual es decir, este precio llama la atención al público para que lo puedan comprar. Bien, ahora una vez de que ya vimos lo que viene a ser la oferta y la demanda y entendimos un poco cómo se puede manejar en la gráfica, vamos a pasar al segundo paso, que es ver la visión del mercado, es decir, ver qué es lo que está pasando en el mercado, ver básicamente todo lo que venía pasando. Y es una visión más que nada general del mercado, ¿bien? Ver en lo que viene a ser en este caso estamos en Crash 500, entonces, ¿qué podemos ver en este punto? Podemos ver de que el precio, no vamos a ir tan atrás, vamos a quedarnos un poquito por acá, vemos de que el precio salió de lo que viene a ser una consolidación, el precio luego volvió a subir, volvió a bajar, volvió a subir, volvió a bajar y volvió a subir, ¿bien? Chicos, recuerden que el mercado, la estructura del mercado, siempre se va a tratar de un impulso, bien, de un descanso o consolidación, y aquí puede romper nuevamente hacia la baja o hacia el alza. Pero básicamente el movimiento del mercado siempre va a ser este o este de aquí. Bien, entonces como pueden ver, aquí está pasando exactamente lo mismo. El precio viene, hace esto, vuelve, sube, hace esto, vuelve, sube, vuelve, hace esto. Entonces, aquí ya estamos presenciando y obteniendo una información que es muy interesante para nosotros, que es una tendencia alcista. Por lo tanto, viendo lo que viene a ser la tendencia general, estamos viendo una tendencia alcista. Esto más que nada se hace para obtener un poco de información del pasado. No necesitamos tanta información del pasado. Simplemente esto se hace para tener un poco más de información y luego pasar al tercer paso, que viene a ser, una vez de que ya vimos lo que viene a ser la macro del mercado, veremos lo que viene a ser la micro, bien, para centrarnos en lo que está pasando en las últimas horas o minutos o días, dependiendo el tipo de análisis o el tipo de operación que uno quiera hacer. Bien, ya que esto es el presente, esto ya no es el presente. A ver, esto tampoco es el presente, pero es más cercano, ¿me explico? Entonces, vamos a borrar todo esto. Ya vimos de que el precio se encontraba en lo que viene a ser una tendencia alcista. Obviamente es una tendencia fuerte, esto también es importante de adquirir esa información y es ver la tendencia, ¿bien? Quizás no sepan de lo que estoy hablando, entonces los invito a que vayan al curso que está aquí en mi canal de YouTube y vean todo el curso gratuito que es especialmente para que ustedes aprendan, ¿bien? Em, entonces, bueno, justamente esto es una tendencia fuerte. ¿Por qué es una tendencia fuerte? Porque los retrocesos son muy chiquitos y se pueden ver, hay muchas más velas alcistas que bajistas. Entonces, esta es una tendencia fuerte, indicando una fuerte compra o una fuerte tendencia a futuro, ¿bien? Entonces, una vez de que ya vimos, a ver, me estoy saltando algo. Hay que siempre chequear y tal para pasar al segundo paso. Bien, en este punto yo no veo más de que una simple tendencia fuerte, alcista, un retroceso, y por aquí veo un descanso, y etcétera, que ya vamos a estar viendo esto. Bien, vamos a pasar al paso número 3, que es ver la micro del mercado, como les dije, para tener un poco más de información del presente. Ya sabemos de que el precio, recuerden, ya sabemos de que el precio se encuentra no en un canal alcista, pero sí está alcista, me explico, es decir, está alcista. Ahora, vamos a ir a la micro, bien, que acercamos un poquito más, y esta es la micro, bien, esto es lo que viene a ser la micro, las últimas horas de lo que está pasando en el Crash 500. ¿Qué es lo que está pasando en el Crash 500? Aquí vamos a obtener mucha más información, porque luego de este paso viene el paso más complicado, el momento para entrar a operar, bien, entonces en este punto, primero que nada tenemos que ver qué tipo de tendencia hay aquí. Es decir, la tendencia general es alcista, aunque esta tendencia general alcista ya fue rota prácticamente, pero no del todo, ¿bien? Es decir, si ustedes miran esta tendencia general, si ustedes la ven así, obviamente marcamos lo que viene a ser la línea de tendencia y podemos ver que la línea de tendencia fue exactamente, obviamente colocando y viendo
que esté bien. Obviamente estos son falsos rompimientos y este es donde tuvo el precio más reacción, pero esto es una zona más importante. Esto se puede considerar un falso rompimiento. Y justamente en este punto podemos ver de que el precio ha sido roto por una fuerte caída, luego un pequeño testeo y luego el precio empezó a reaccionar por esta zona. Por lo tanto, aquí ya tenemos otra zona y esta es otra zona. Es decir, tenemos dos zonas, por así decirlo. Entonces, hay que acercarnos, ver y ver la micro y enfocarnos en estas dos zonas. Ya sabemos de que el precio estaba alcista, que rompió, entonces hay que seguir con la información que tenemos, que en este caso es bajista, un canal bajista que se va formando. ¿Y por qué bajista? Bien, para identificar ustedes cómo tienen que, es decir, qué tendencia tenemos, obviamente hay que ir viendo lo que viene a ser máximos y mínimos. Como pueden ver ustedes, en este punto tenemos lo que viene a ser un máximo, otro máximo que quedó justamente en esa zona, pero un máximo más bajo, un máximo más bajo, otro máximo más bajo, otro máximo más bajo, y los mínimos exactamente igual, mínimo más bajo, mínimo más bajo, mínimo más bajo, mínimo más bajo y más bajo. Esto obviamente, si tú lo unes, obviamente te va a indicar la tendencia correcta. En este caso podemos ver que la tendencia correcta, uniendo lo que viene a ser mínimo, obviamente vemos que hay una tendencia bajista. Entonces estamos operando estamos presenciando una tendencia bajista. Bien, ahora, obtuvimos información de la micro. Ahora ya también tenemos que obtener un poquito más acerca de información y aquí ya tenemos que ver ya sea información de velas, de patrones o simplemente de confirmación según la estrategia de uno. Bien, en este punto que podemos observar, primero que nada podemos observar que el precio realizó un doble techo, indicando una fuerte señal hacia la venta. Podemos ver de que el precio ya realizó un retroceso, luego el precio volvió a realizar otro retroceso, haciendo un bajo más bajo y máximo más bajo. Bien, entonces vamos a acercarnos un poquito más y vamos a mantenernos por aquí. Bien, entonces nos mantenemos por aquí y ahora sí vamos a marcar lo que vienen a ser las últimas horas, qué es lo que está pasando. Bien, marcamos esto tal que sí y esto tal que así. Extendemos un poquito. Bien, y como podemos ver, estamos prácticamente presenciando una zona donde el precio rebotó bastantes veces hacia el alza. Esto qué nos está diciendo, qué nos está mostrando? Que lo más probable es que el precio rebote hacia el alza correctamente. ¿Por qué? Porque el precio, es decir, ya realizó un mínimo más bajo, eso está cerca del mínimo más bajo, podría bajar inclusive un poquito más, pero esto podría ser un falso rompimiento y luego el precio tranquilamente podría volver a subir. Por lo tanto, estamos presenciando un canal bajista, bien, donde podremos acceder a lo que vienen a ser ventas o compras. Bien, entonces en este punto ya tenemos bastante información y podemos empezar a ver acerca un poquito más del pasado. Bien, vamos a ver qué es lo que hay cerca de esta zona. A mí me interesa ver si hay un soporte, si hay un patrón que me demuestra algo muy importante o alguna confirmación. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa justamente en esta zona de aquí, es decir, en el precio que está justo aquí. A ver, considero que el precio podría llegar hasta aquí o como no. Entonces vamos a ver qué es lo que hay por aquí y exactamente. Hay muchas resistencias y a la vez muchos soportes. Esto, obviamente, aunque no lo crean, sí generan eh, sí genera valor al análisis, genera muchísimo valor y obviamente más información. ¿Por qué? Porque acá podemos ver de que el precio rebotó muchas veces. Obviamente esto cambió de estructura. Si ustedes pueden ver, prácticamente se repite exactamente lo mismo. El precio baja, el precio baja, el precio sube y vamos más para atrás y el precio sube. O sea, se repiten. El mercado es fractal, eso también lo tienen que tener ustedes presente. Ténganlo siempre presente. Entonces vemos de que justamente en este punto, como hubo también resistencias, hubo soportes. Por lo tanto, el precio podría rebotar por aquí. Y aquí podemos observar también que hay muchas velas de rechazo. Velas de rechazo, ¿qué quieren? ¿Qué nos indican, Maxi? Obviamente nos indican una indecisión o como dice la palabra, rechazo hacia la fuerza que se está manejando en ese momento. Por ejemplo, si empiezan a haber velas de rechazo, nos está indicando que la fuerza bajista está siendo rechazada, es decir, no está teniendo tanta fuerza bajista y se están acercando los compradores. Entonces, básicamente, el cuarto paso es ver
todo lo que viene a hacer, sacar información de la micro y observar un poquito más. Bien, ahora, ya que tenemos parte, es decir, ya tenemos algo compuesto, podemos, es decir, ahora tenemos que esperar el momento para entrar en la señal. Bien, pero recuerden los tipos de tendencia que tenemos, que esto no se lo vayan a olvidar. Tenemos la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia lateral o sin tendencia. Que la tendencia lateral es cuando el precio está consolidado, es decir, hay un estancamiento entre las cotizaciones o simplemente no hay una tendencia o una tendencia alcista o bajista muy clara. ¿Por qué? Porque al estar en consolidación, obviamente están peleando entre los compradores y los vendedores, por lo tanto no hay una decisión, algo claro, por lo tanto las cotizaciones no avanzan. Luego ya tenemos la tendencia bajista, que es exactamente lo que están viendo en pantalla, que es cuando el precio ya va haciendo más impulsos hacia abajo y demostrando fuerza bajista, y luego lo mismo con la tendencia alcista. Bien, entonces básicamente esos son los tipos de tendencia. Ahora ustedes también tienen que tener presente estas tres tipos de tendencias para analizar. Bien, primero que nada, tienen que tener presente las tres tendencias que les voy a nombrar: tendencia principal o primaria, tendencia secundaria o intermedia o tendencia menor o terciaria. Bien, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, la tendencia principal se va a basar en lo que viene a ser, por ejemplo, la duración de una tendencia principal viene a ser superior a un año y a superior a 6 meses. Por lo tanto, si una tendencia se encuentra vigente durante varios meses, es decir, superando 6 meses, se considera una tendencia principal, bien, o primaria. Por lo tanto, es de mucha más importancia. Y obviamente esto ya es más que nada representa la tendencia del mercado en un largo plazo. Luego tenemos la tendencia secundaria, que es básicamente la que dura entre 3 meses a prácticamente un año. Puede durar un mes, 2 meses, 3 meses y ya puede durar hasta prácticamente un año. Y luego ya tenemos las tendencias menores, que es básicamente cuando uno recién empieza, uno utiliza tendencias menores y es lo que viene a ser una duración de días, puede ser una semana, como pueden ser 3 semanas. Entonces, en este punto tenemos que ver la información que tenemos por aquí. Bien, esta tendencia obviamente no tiene un año. Bien, esta tendencia tranquilamente, viéndolo así, podría ser prácticamente una tendencia menor. Bien, ahora si nosotros vamos más para atrás, esto obviamente cambiando la temporalidad y tal, porque cambiando la temporalidad lo vamos a ver de otra manera, pero esta, por ejemplo, es una tendencia, déjenme que marque el vertical, es una tendencia que empezó a bajar desde el 0 del 3 hasta prácticamente el día de hoy. Bien, ¿por qué? Porque esto sigue bajando, pero esto ya es una tendencia más débil. ¿Por qué? Porque hubo muchas consolidaciones. Entonces se puede decir de que el precio finalizó su tendencia bajista principal, no, perdón, no principal, esta ya podría ser secundaria, terminó el proceso de la secundaria y ¿por qué? Porque tiene una duración de prácticamente 2 meses. Por lo tanto, esta sería una tendencia secundaria, esto sería una tendencia menor, y si vamos más para atrás, más, eso sería una tendencia principal. Bien, entonces ustedes tienen que aprender a identificar los tipos de tendencias. Bien, pero bueno, esto básicamente serían los pasos más importantes para mí. Bien, primero que nada, entender la gráfica, entender dónde estamos parados, entender el por qué esto y el por qué esto de aquí abajo, entender y ver más que nada la visión del mercado en general. El paso número 3 es ver lo que viene a ser la micro. El paso número 4 es ver la información que tenemos en la micro. Y el paso número 5 es esperar el punto de entrada. Bien, aún no terminamos, vamos a seguir con esto porque lo vamos a analizar al 100%. Bien, obviamente esto también depende de la experiencia del trader porque necesita aprendizaje, necesita saber lo que es un soporte, saber lo que es Elliot, saber lo que viene a ser la teoría de Down. Es decir, necesita muchos conocimientos, bien, muchos conocimientos, pero vamos a hacer un análisis medianamente básico
bien, para que más o menos se vayan guiando entre todos, bien. Entonces, en este punto, ¿qué podemos ver? Primero que nada, en este punto sabemos de que aquí hubo una compra, es decir, aquí hubo muchas compras, ¿por qué? Pero el precio demostró mucha fuerza. En realidad, marcándolo correctamente, sería de esta manera. ¿Por qué? Porque el precio aquí es donde empezó a subir. Si bien aquí el precio subió, es decir, el precio bajó, tocó y subió, pero no es lo importante. Es decir, a mí me interesa saber dónde es que el precio realmente subió. El precio realmente subió justamente en este punto. Entonces, esta parte de aquí la voy a sacar porque no me es de importancia. Esto lo voy a declarar como una pequeña consolidación que hubo, bien, que anteriormente estoy seguro que por aquí exactamente hubo más pisos. Bien, esto nada más que es un mínimo histórico, si no me equivoco. Vamos a dejarlo que es mínimo histórico, porque no me va a cargar la pantalla. Vemos de que el precio aquí hizo un retroceso. Vamos a ir haciéndole seguimiento paso a paso, chicos. Vemos de que el precio hizo un impulso, testeó la resistencia, que anteriormente era un soporte. El precio empieza a decaer, el precio vuelve a subir y aquí la resistencia no le permite subir mucho, por lo tanto el precio vuelve a decaer, pero viendo las velas podemos observar, miren, les voy a hacer zoom en las velas, podemos observar de que el precio no viene con fuerza bajista. Estas velas así que se encuentran, por ejemplo, obviamente esto dependiendo también dónde es que se encuentren, porque esto es importante. em, Esta vela, por ejemplo, vemos de que el precio eh, tiene una mecha, es decir, en este precio, en el 5.957, el precio dejó una mecha. ¿Esto qué quiere decir? Y les pregunto a todos ustedes, ¿alguien sabe leer lo que son las velas japonesas? Pregunto ahí en el chat, a ver, ¿alguien sabe cómo se lee la vela japonesa? A ver, pregunta, ¿alguien sabe cómo se leen las velas japonesas? No. Bien, les explico. Una vela japonesa tiene cuatro puntos importantes, o a veces tres nada más. Primero que nada, la vela, bien, la vela empieza con un precio de cotización de entrada. El precio, supongan de que es este de aquí, bien, es decir, este sería el precio. El precio es de 5.800. Bien, el precio, ¿qué es lo que pasa? Hagan de cuenta de que, mejor dicho, estos son $5. El precio empezó con $5. El precio luego empezó a subir. Mejor vamos a ponerlo como en el ejemplo que está aquí. El precio empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Obviamente, al bajar el precio, ¿qué es lo que pasa? Obviamente desciende la cotización. Entonces, de $5, hagan de cuenta de que bajó a $3. Bien, bajó a $3. El precio llegó, es decir, esto sería lo que viene a ser la bajada, pero el precio luego se devolvió. Por lo tanto, aquí quedaron $3 y aquí quedó una mecha. Bien, el precio se devuelve hacia el alza y decide cerrar sin máximo y cerrar de esta manera. Es decir, esta sería una vela similar a la que estamos viendo justamente aquí en pantalla. Bien, similar, no es igual. Vamos a ponerle el máximo de igual manera para que quede similar. Bien, ¿está media fea esta vela, chicos? Sí, está fea, vamos a hacerla bien. Bueno, ahí está. Esa es una vela. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender y cómo es que se lee la vela? Se lee de la siguiente manera. La vela empezó con un $5, la vela cerró con un total de $10, hagan una idea, y la vela por aquí arriba cerró con un máximo de $12. Y por aquí abajo cerró con un mínimo de 3. Es decir, la vela esta tuvo $5, bajó hasta $3, el precio se devolvió, subió hasta $12 y terminó cerrando en $10. Por lo tanto, subió realmente $5 pero obviamente quedaron máximos y mínimos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por el movimiento este? De que los vendedores se aprovecharon al principio de la vela, es decir, esta vela, por ejemplo, representa una hora, bien, 60 minutos. Supongan ustedes de que los vendedores se apoderaron de esta vela alrededor de 30, 40 minutos. Por lo tanto, el precio venía descendiendo, descendiendo, descendiendo. Luego de esos 30, 40 minutos, obviamente los compradores, es decir, dieron vuelta la jugada y obviamente cerró positivo para los compradores, indicando una fuerza
alcista o fuerza de compradores, ¿bien? Entonces, básicamente también es importante que ustedes aprendan a leer lo que vienen a ser las velas japonesas y aquí les enseñé a cómo se lee una vela. Entonces, vamos a poner esto exactamente en el ejemplo que está aquí. Bien, vamos a hacerle zoom y vamos a verlo. Bien, a ver, miren, la vela esta. Esta vela, ¿qué quiere decir? Que empezó con lo que viene a ser la apertura, empezó con 5.954, cerró con lo que viene a ser 5.958, tuvo un máximo de ¿cuánto? De 5.961 y tuvo un mínimo de 5.936. No superó los 5.900, es decir, no se salió de los 5.900. Pero acá podemos entender claramente cómo el precio empezó bajando, bajando, bajando. El precio luego se devuelve, devuelve, devuelve. Y luego el precio, es decir, sube, sube hasta prácticamente unos prácticamente unos $10 más. Luego el precio desciende, bien, desciende hasta aquí y obviamente cierra acá, dando en claro de que el precio solamente aumentó $4. Entonces esta vela tuvo más fuerza alcista. Ahora, pasemos a otra vela. Vamos a buscar una vela bajista. Esta vela es una vela bajista. Es exactamente la anterior. Fíjense, es exactamente la anterior. Obviamente aquí tienen que ver todas las velas porque hay patrones y patrones. Pero esto es exactamente lo mismo que la anterior. El precio de apertura fue aquí. El precio al principio empezó subiendo, 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 subiendo. Luego empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Luego se devolvió y terminó cerrando justamente aquí. Por lo tanto, este es lo que viene a ser el cuerpo de la vela, este es el mechazo, es decir, por así decirlo, el historial hasta donde el precio se movió. Bien, entonces, una vez de que ya tenemos información y tal, vamos a enfocarnos en lo que viene a ser la micro de vuelta. Y es exactamente, fíjense, que aquí en realidad la señal de compra ya pasó. Bien, ¿por qué también la señal de compra? No, a ver, obviamente hay muchas cosas por ver. En este punto se puede haber dado la compra justamente por este canal. Se puede haber dado la compra también porque el precio obviamente tiene que retroceder al menos un poco para el precio volver a bajar y ver si rompe esta zona de aquí o simplemente vuelve a subir, pero de igual manera siempre formando máximos más bajos y mínimos más bajos. Pero bueno, esa sería parte de la confirmación de la entrada. La confirmación de la entrada, en el caso de que yo quiera operar en compras, ya se me dio. Bien, obviamente ya se me dio o está cerca, por lo tanto todavía cabe la posibilidad de entrar. Bien, así que nada, vamos a hacer un cierre de esto porque la verdad el video se me está haciendo bastante largo y no quiero que se les haga bastante largo a ustedes. Entonces vamos a hacer un cierre, poniendo todo lo que vimos poquito a poquito, lo vamos a poner aquí, vamos a hacer un resumen. Bien, tendencia general, bien, la tendencia principal, por así decirlo, no es la principal porque ya les dije, la principal dura un año, 6 meses, pero esta sería la principal ante estas dos de aquí. Bien, esa sería la de corto y, perdón, la de medio y corto. Bien, entonces la tendencia principal fue esta de aquí. El precio, aquí como podemos ver, tuvo lo que viene a ser un rompimiento. Por este lado también podemos observar lo siguiente, que justamente en esta zona por aquí habría muchos soportes y muchas resistencias y aquí habría lo que viene a ser una zona de oferta y demanda presente. Entonces marcamos lo que viene a ser una zona de oferta y demanda. Bien, y por aquí también teníamos todo lo que viene a ser un soporte y una resistencia muy clara. Entonces, básicamente ahí tenemos oferta, demanda y también resistencia muy, 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 muy clara, muy vigente, respetada al 100%. Volviendo un poquito más a la macro, vemos de que el precio formó dentro de lo que viene a ser este tipo de movimiento, formó un patrón de confirmación hacia la baja, haciendo su retroceso, formando el piso, es decir, ese sería el cuello de lo que viene a ser el patrón. Bien, entonces el cuello del patrón testeó justamente que era un soporte, el precio vuelve, testea, hace un testeo a la línea de tendencia nuevamente porque ya fue testeado 2 veces, como pueden ver, fíjense,
fue testeada una vez aquí y una vez aquí, pero esta fue de rompimiento, ¿bien? Entonces el precio aquí hace el retroceso correspondiente que podemos ver en el Fibonacci. Miren, marcamos desde aquí hasta aquí y podemos ver de que el precio retrocedió de la manera correcta, en los niveles 33 y 38. Entonces, esta era una parte del retroceso, si no, se podría haber ido por aquí arriba. Pero ¿qué es lo que pasa si se hubiera ido por aquí arriba? Obviamente el precio seguiría andando por acá hasta que o rompa la resistencia o rompa lo que viene a ser la línea de tendencia de esta tendencia alcista. Bien, obviamente aquí hubo, por así decirlo, un descanso de esta tendencia fuerte que venía mostrando. Entonces ya tenemos bastante información, ya sabemos hasta dónde tendría que bajar el precio, bien, y poco más. Bien, entonces aquí ya tenemos el retroceso confirmado. Aquí podemos ver de que el precio volvió, testeó, obviamente volvió a retroceder. Fíjense que esto lo voy a extender para que quede bien prolijo. Fíjense que está respetando toda la perfección. Entonces el precio vuelve a bajar como corresponde. Y aquí esto es lo más importante, chicos. Presten atención en lo que les acabo de comentar. Aquí las velas estas que nos indicaron, obviamente, de que hay mucha fuerza alcista, por lo tanto las ventas en este punto se estaban agotando. Entonces, al ver de este tipo de velas ya sabemos de que aquí no hay que seguir muy mucho. Bien, y obviamente sabiendo esto, nos adelantamos de antemano con lo que viene a ser el Crash 500, que podría ser prácticamente exactamente lo mismo. El precio en este punto empezó a caer con toda, el precio en este punto empezó a caer, el precio en este punto empezó, a ver, ¿lo puedo borrar? Deme un minuto. A ver, ahí está. El precio en este punto empezó a caer con toda y justamente podría pasar exactamente lo mismo que está pasando aquí. El Crash 500 podría estar entre 3, 2, 4 o incluso nada, pero podría estar esa cantidad de tiempo haciendo un descanso justamente por aquí y sacando a todos los compradores para luego el precio volver a subir. Bien, entonces básicamente esto es un análisis paso a paso, viendo la tendencia, viendo todo correctamente. Bien, podríamos ir un poquito más allá, un poquito más avanzado, sí. Vamos a ir un poquito más avanzado. Ya sabemos aproximadamente que el precio hasta aquí tendría que llegar. No tendría que llegar muy lejos de momento, obviamente, porque nos estamos basando en lo que nos demuestra el precio. Bien, como mucho hagan de cuenta de que el precio podría llegar a bajar a esta zona de aquí. Bien, pero ya es mucho. Bien, entonces vamos a dejar que esta zona es donde el precio tiene que retroceder. Entonces vamos a ponerla en azul y le vamos a poner un color muy fuerte para que se note. Bien, entonces en esta zona, por ejemplo, el precio tendría que retroceder. También en este punto podríamos utilizar una herramienta que se llama la extensión de Fibonacci. Bien, esta herramienta nos indica a nosotros lo que viene a hacer hasta dónde el precio podría llegar. Bien, la marcamos y efectivamente nos indica que el precio podría llegar justamente a esta zona de aquí y es donde el precio empezó a testear, a reaccionar. Entonces ya sabemos de que el precio ya se tendría que ir devolviendo, entonces ya podemos saber hasta dónde el precio también puede retroceder, chicos. En este punto el precio, por ejemplo, vengo aquí, marco esto, ya sabemos de que el precio puede retroceder, entonces vengo aquí y marco, y aquí tengo mis niveles, obviamente cada trader tiene su Fibonacci, este es mi Fibonacci, entonces yo tengo dos niveles importantes y estos dos niveles son la clave, y yo estoy seguro, voy a dejar este análisis tal cual como está, y vamos a ver cómo siguen los próximos días, pero fíjense que hay zonas muy, pero muy importantes. Vamos a poner esta zona de aquí, que es una de las más altas. Justamente en esta zona por aquí está todo lo que van a hacer el testeo, el soporte, resistencia y mi zona de confluencia a la perfección. Entonces esta zona sería una zona para entrar en ventas. Y luego esta zona de aquí que justamente en este punto hubo mucho rechazo. Por lo tanto el precio puede volver a caer. Entonces fíjense que si yo marco esto de tal así así, nos va a quedar en la zona donde estaba. Bien, entonces podría decirle que el precio tiene dos puntos hasta donde el precio podría retroceder. Obviamente hay miles de maneras de analizar, esto ya es un poquito más avanzado,
Y si quieren ir un poquito más avanzado, ya se empiezan a utilizar un poco más estas herramientas. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, que es un poco medianamente básico. Pero básicamente quedaría esto el análisis. Entonces, viéndolo de esta manera, tenemos lo que viene a ser una caída de nuevamente hasta por aquí. Y aquí ya cerraría lo que viene a ser, o podría seguir bajando, no lo sabemos. Pero básicamente esta es la proyección que yo tengo en base al Crash 500. Bien, entonces borrando todo esto, dejándolo un poquito en limpio, sacamos el canal porque ya no lo necesitamos. La línea de tendencia tampoco la necesitamos. Simplemente tenemos que ver esto por aquí. Esto lo vamos a poner aquí como una zona roja porque es de venta. Bien, y esta zona de aquí que es de compras, así que le vamos a poner celeste y aquí es el punto importante donde tenemos que ingresar. Bien, básicamente esto sería analizar paso a paso. Entonces en este punto, si nosotros queremos esperar la señal, obviamente tendríamos que esperar o esta zona de aquí o esta zona de aquí, o habría que ver qué tipo de patrón nos demuestra. Quizás en este punto de aquí nos empieza a demostrar un patrón muy fuerte como una vela envolvente, los tres cuervos negros, eh, es decir, empiezan a demostrar patrones importantes y obviamente esto genera una confirmación para la estrategia 1 o para el análisis de 1. Bien. Entonces, básicamente esto sería el análisis paso a paso, chicos. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Esto es totalmente gratuito, así que no olviden compartir, dejar un like y un comentario. Y nada, les dejo una nueva próxima meta para el próximo video de YouTube. Así que a los 30 likes y 30 comentarios vamos a estar viendo otro tema que ustedes deciden, dejan todos los temas que les gustaría que veamos en la cajita de los comentarios y vemos, ¿bien? Así que nada, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Chicos, también tenemos un VIP donde pueden acceder a sesiones operativas en vivo, análisis, señales, estrategias y mucho más. Si desean ingresar, en la descripción del video está el link para que se